Buenas noches, nosotros somos el Grupo 8 y hoy presentamos nuestro análisis de fraude bancario utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado. El objetivo general de este proyecto es identificar los patrones de comportamiento de los usuarios que realizan transacciones fraudulentas y a partir de esto identificar qué patrones o características tienen que los lleva a hacer esto. Em, para iniciar, trabajamos con un dataset compuesto de 7.506 transacciones fraudulentas, lo cual nos permite enfocarnos directamente en los patrones reales del fraude. En el análisis se consideró transaccionales como el valor y la fecha de la compra, geográficas relacionadas a la ubicación tanto del cliente como del comercio, y unas variables demográficas como lo puede ser la edad, género y ocupación. Antes de aplicar cualquier modelo, nosotros transformamos la base de transacciones en un perfil único por cliente. Esto fue clave para analizar patrones más estables y no transaccionales aisladas. Para cada cliente calculamos primero el consumo, medido como el total de transacciones y su gasto promedio, la variabilidad, que a través de este índice nos indica la desviación que estos tienen al momento de realizar una transacción y la movilidad geográfica, donde contabilizamos en cuántas ciudades compra y qué tanto compra fuera de su ciudad habitual. Como estadísticas descriptivas, analizamos el dataset ya transformado y logramos identificar cierto lo siguiente, que los usuarios suelen realizar en promedio 10 transacciones aproximadamente. El gasto promedio de un individuo es el aproximado de $528. El índice de variación de gasto es del 0,77, lo cual nos confirma que es moderado y es una inestabilidad en los montos. Y finalmente, la movilidad es prácticamente nula, ya que en promedio los usuarios suelen comprar en una sola ciudad con muy poca variación. Estas estadísticas nos sirven como base para comprender qué tan homogéneo es el comportamiento general, de dónde empiezan a aparecer dichas anomalías de los fraudes. Bueno, entonces de los insights de nuestro análisis exploratorio, los hallazgos principales que encontramos nosotros fue primero la secuencia. La gran mayoría de los usuarios realiza entre 6 y 12 transacciones. El gasto, que el promedio se concentra establemente entre los 400 hasta $650. Y la movilidad, que es el comportamiento, es altamente local. O sea, casi nadie más compra en más de una ciudad. Entonces la decisión técnica es segundo, la decisión técnica es la escala dispares entre las variables, entre montos desiertos contra contratadores en Ciudades Unidas, por ejemplo. Esta fue estrictamente necesario para estandarizar los datos antes de aplicar los algoritmos de los K-means para evitar los sesgos. Entonces, aquí en esta parte evaluamos en cuánto los clústeres son ideales para segmentar a los clientes utilizando K-means. Primero analizamos en el método del codo, donde podemos observar que un quiebre claro alrededor del K2 y K3. Esto indica que después del K2 la mejora es la compactación de los clústeres ya no es significativa. Luego nos podemos revisar que los coeficientes de la silueta que mide están bien separados, están en los grupos. Aquí lo más alto es aproximadamente a 0,8, que se obtiene en K2, a partir de K es igual a 3. La silueta cae drásticamente, llegando a caer hasta un 0,0, digo, hasta 0,22, lo que muestra que los clústeres dejan de estar muy bien definidos. Por estas dos razones, decidimos que utilizar estos dos clústeres es la opción más robusta con la mejor calidad de segmentación. Y bueno, con el clúster uno son los viajeros ejecutivos. Es el segmento intensivo que sería nuestra anomalía. En este grupo representa menos del 1% de la base, de 8 que son 8 clientes. Pero es crítico por su comportamiento que es atípico. ¿Por qué? Porque tiene alta actividad, que es entre 16 y 27 transacciones contra el 9, que es el promedio. También alta movilidad, que el 100% compra en múltiples ciudades
también como el perfil en gasto, que tiene una alta variabilidad en los montos de cuánto gastan, y que en su contexto los probables viajeros de negocios son viajeros de negocios o perfiles ejecutivos que podrían tener un alto poder adquisitivo. Bueno, luego tenemos al usuario típico. El usuario típico representa obviamente la mayoría de nuestro dataset, que son alrededor de 746 clientes. Este segundo tiene una cantidad moderada de transacciones, como lo comentamos anteriormente, y son personas que por lo general hacen sus compras en el mismo sector en donde viven y no presentan una variabilidad ni en montos transaccionales ni en las ciudades cercanas o lejanas. El contexto es que esto puede ser patrones muchísimos más predecibles, tienen a tener hábitos muchísimo más menos sesgados como el clúster anterior. Es por ello que hemos hecho una comparativa de segmentos. Como pueden ver, el clúster uno que llamamos como el intensivo o el viajero, que solo tiene 8 clientes, mientras que el clúster regular tiene 746. Esto nos indica que hay una anomalía estadística y que este grupo pequeño que nombramos como el viajero tiene una diferencia muy grande frente al resto. Si nos vamos a las transacciones promedio, aunque ya lo mencionamos, el clúster uno tiene 20,4 compras alrededor y el clúster 9,8. O sea, son bastante intensivos y es el doble de frecuencia de lo que está acostumbrado en el regular o tradicional. El gasto promedio de montos, aunque no se diferencian tanto, lo importante es combinar, o sea, uno, que es el regular, tiene una cantidad diferente de lugares donde compra, mientras que en el clúster uno es muy variado donde realizan las compras. Finalmente, las ciudades promedio, el clúster uno compra en 2 ciudades, mientras que el clúster 2 prácticamente solo en una, lo cual confirma que el viajero sí logra tener una variabilidad en donde está manteniendo sus compras frecuentes. Teniendo en cuenta todo esto, estableciendo que teníamos dos clusters, nosotros qué estrategia recomendamos para los bancos para el tema del fraude y cómo manejarlo. Primero, tener un monitoreado diferenciado. Para el clúster uno planteamos que hayan reglas de geolocalización como para evitar falsos positivos en el caso de que se muevan a otras ciudades y esto genere una alerta, sino que las ciudades cercanas estén incluidas dentro de este monitoreo, pero sin perder el control. Mientras que para los clústeres 2 se puedan mantener umbrales muchísimo más estrictos porque su comportamiento es mucho más estable. Entonces, cuando una persona del clúster 2 compre en una ciudad diferente, esto sea una alerta para pues monitorear si hay algo diferente o puede llegar a ser un fraude. Segundo, estamos hablando de la fidelización personalizada. En el clúster uno se le puede ofrecer productos tipo premium travel o beneficios asociados a cuando va a otras ciudades o pues en estos viajes que pueda realizar de ciudad a ciudad o cumplas en múltiples categorías porque como lo mencioné, no solamente tienen un patrón de hábito de compra exhaustiva, sino van variando entre lo que van comprando, mientras que en el clúster 2 buscamos que hayan beneficios locales y programas de lealtad muchísimo más sencillos. Entonces, si usted compra siempre en la misma ciudad, usted va a tener beneficios en este lugar donde siempre compra, donde compra montos muy similares y esto se va a adaptar muchísimo mejor al segundo clúster. Y finalmente tenemos un modelado de riesgo. ¿A qué nos referimos con modelado de riesgo? Que proponemos incorporar la variable de movilidad y la variación del gasto como predictores clave en futuros modelos supervisados. Esto va a aprovechar lo que aprendimos del clúster uno y del clúster 2 para poder incluso encontrar patrones de movimiento en otro tipo de, de personas que puedan hacer uso de programas de tarjetas. Muchísimas gracias.